Le hace muy bien el body pump, le quiero decir, ahí está. Mariana, llega la mejor. Mariana Santillán, buen día, ¿cómo le va? Hola, lindo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cuántas ¿cómo noticias? Muchas cosas para compartir, ¿eh? Me quedé muy enganchada con esta cuestión de cómo los ciudadanos siguen padeciendo decisiones así, de este modo, sorpresivas y además tan perjudiciales. Y autoritarias, viste que Beliboni decide si circulás por 9 de julio o no circulás. Maturano si vas en tren o no vas en tren. Y como si tal, ¿sabes por qué? Porque hay o complicidad de parte de las autoridades que deberían tomar medidas o miedo. Le tienen pánico a los que por la fuerza hacen las cosas, ¿no? Bueno, ¿te cuento? Sí. ¿Querés saber? Quiero Tenemos saber. una nota hoy, ahora. Está Gerardo Morales en el estudio. Ya presentarlo como precandidato presidencial. Vos decís ya directamente. Hay tanto para preguntarle, pero tanto, porque es un tipo que no usa eufemismos, ¿viste? Va y tira y contra todo. Opina con toda honestidad, pero está peleando con medio mundo. Aparte, ¿sabés que tiene una desventaja, que es que administra? Entonces, cuando opina, lo hace desde el lugar del que tiene que solucionar los problemas y viene desde afuera de la capital. Y a mí me parece que siempre es interesante salirnos un poco del microclima nuestro y escuchar lo que pasa en una provincia, ¿no? Quiero que sepas que ahora, y te lo vamos a contar ahora en el pase, está hablando Alberto Fernández con la Unión Industrial Argentina. Esta imagen está sucediendo ahora y también con los sindicalistas en el CCK, Consejo Económico y Social, exactamente. Hay una expectativa en relación a la inflación. La cara no acompaña, por lo que estoy viendo. Se lo ve medio caído a Alberto Fernández. Sí, esperemos que evite las metáforas diabólicas o ese tipo de cuestiones. Hoy estamos haciendo así como un punteo con Pancho para ver quiénes estaban y quiénes no estaban. Obviamente no está la vicepresidenta de la Nación, lo cual vuelve a poner en tela de juicio cuánto efectividad tiene lo que está diciendo. Y de los sindicalistas no aparece Pablo Moyano en esta interna que está teniendo con los sindicalistas, ¿no? Bueno, ¿quién gobierna, no? Eso también se lo vamos a preguntar a Morales. ¿Quién gobierna? No está, miren la cara, ¿no? Se lo ve como caído al presidente. No, ese es Morales, ahí está esperando. Ahí está. Porque no sabemos dónde sentarlo todavía. Yo lo quiero sentar acá. Pero a ver, hagamos una lectura de gestos. Sí. Le pido a la Dire si lo puede tomar a Gerardo Morales, el me lo querés aprovechar, a ver. Pero te robo nada, ahí está. Dale. No, pero espérate que lo veamos enseguida al gobernador Morales, que está ahí. Bueno, no, te lo entrego todo. Ahí está. El precandidato a presidente de la Nación. Bueno, no movió nada. No, es que no está en tu programa. No movió una ceja, definitivamente. Claro, ahí está. Bueno, ¿gobierna o no gobierna Fernández? A ver si mueve. Nada. Bien. Nada. Se está guardando para más preparado noticias. para la entrevista. Bueno, te voy a dejar a que junto con tus compañeros entrevisten al gobernador. Tenemos de todo, pero absolutamente de todo, porque además hay muchas internas en el gobierno en estos momentos, mientras todos estamos esperando medidas realmente, distintas, llamativas, útiles contra la inflación. Hay una interna que complica las cosas. Arranca entonces más noticias, Luis, cuando vos digas, vos mandás. Escuchamos al presidente antes. Sí, quédate. La dejo, la dejo con el presidente. A ver, dale. Escúchelo. El padecimiento, otros teníamos menos. Pero la verdad es que nos atacó a todos. Nosotros nos dimos cuenta cómo esas burbujas financieras se pinchaban en un segundo por la presencia de esa realidad. Nosotros advertimos que en verdad lo único que quedó en pie fue la inversión genuina, la inversión real, lo que se invirtió en empresas, lo que se invirtió en producción, lo que se invirtió en fábricas. Eso es lo único que quedó en pie. Si nosotros somos conscientes de eso, lo primero que tenemos que hacer es poner en un lugar de privilegio, en un lugar de reconocimiento, al que invierte para que se produzca, para que se dé trabajo y para que se desarrolle. Es lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos que explicar claramente que en verdad lo que queremos es ese capitalismo que invierte, arriesga, da trabajo, produce, genera desarrollo, que no es lo mismo que crecer, Porque el crecimiento muchas veces queda en el bolsillo de unos pocos, mientras la miseria se distribuye en millones. Y el desarrollo
El desarrollo permite que el crecimiento sea para todos, sea equilibrado e igualitario. Y en verdad yo no tengo ningún interés en crecer, tengo interés en que la Argentina se desarrolle, que son dos cosas distintas, muy distintas. Y le decía ayer a Alicia, mirá, lo hemos visto, ¿por qué lo seguimos discutiendo? Siempre recurro a una frase de un sociólogo americano, Berger, que alguna vez en una de sus obras, no tengo idea con cuál de los libros que leí de él, me dejó pegado en la mente una frase que siempre repito. La mayor muestra de decrepitud de una sociedad es el momento en que una sociedad discute lo obvio. Y yo lo que siento es que es tan obvio lo que estoy diciendo que no deberíamos discutirlo más. No nos dimos cuenta de lo que pasó. Piensen ustedes que la pandemia apareció, afectó mucho a los países muy pobres, afectó mucho a los países muy ricos, pero fundamentalmente puso en evidencia la inutilidad de la lógica de la especulación financiera, porque todo desapareció en un minuto. Y también dejó en evidencia que la inversión productiva se mantuvo en pie y que si el mundo se recupera es porque esa inversión productiva quedó en pie. Porque en verdad la pandemia fue como una bomba neutrónica. Se llevó vidas, pero dejó las estructuras en pie. Y si pudimos recuperarnos es porque esas estructuras existían. Lo que no existía era el dinero de los especuladores, se había evaporado, había desaparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que construir otra realidad, porque esa realidad no sirve de nada. Es muy frágil. Un virus puede terminarla en segundos. Y quiero decir también que la pandemia nos demostró la desigualdad en otros momentos. Por ejemplo, en el momento en que empezamos a encontrar la solución. Porque en ese momento, el 10% de los países más poderosos guardaron para sí el 90% de las vacunas que se producían. Y el 90% del mundo penaba por tener una vacuna. Y penaba por el mundo buscando una vacuna. A nosotros nos criticaban mucho en esos días, pero la verdad es que íbamos a donde nos vendían vacunas. Nos vendía vacuna Rusia, íbamos a Rusia. Nos vendía vacuna China, íbamos a China. Nos vendía vacuna India, íbamos a la India. Nos vendían vacuna a los americanos, fuimos a los americanos. Porque la verdad, lo que en ese momento ocurrió es que los países centrales se guardaron la vacuna para ellos y no la distribuyeron en el mundo. Y ahí también entendimos la importancia que tiene para un país que la ciencia y la tecnología se desarrolle. Porque si hubiéramos sido capaces de haber desarrollado nuestra propia vacuna a la velocidad que la necesitábamos, no hubiéramos tenido este problema. Ahora lo estamos haciendo. No vamos a tener una vacuna, creo que vamos a tener 3 o 4. Ahora tenemos 3 o 4 vacunas en marcha, producto del trabajo conjunto de la actividad privada con universidades públicas y con el CONICET. Y yo lo celebro. Pero en aquel momento tuvimos que vivir ese momento. La primera pregunta que yo ayer me hacía con Alicia era, ¿qué necesita la humanidad para darse cuenta de la injusticia? ¿Qué más necesita? Algunos datos dicen que más de 6 millones de personas han muerto por la pandemia, que muchas más se enfermaron. No nos alcanza tanta muerte para decir cambiemos. Esto así no puede seguir. ¿Qué más necesitamos? Pero parece que la humanidad no aprende, porque después de semejante dolor, de semejante tragedia, de semejante hecho tan traumático,
se desata una guerra. Una guerra entre los poderosos, Estados Unidos, Rusia y Europa en el medio. Y las guerras del presente no son las guerras que conocimos, donde había un teatro de operaciones, donde se disparaban balas. Es una guerra donde se disparan misiles, se mata gente, se avanza con tanques, se bombardea desde aviones, pero es una guerra donde la economía entra en juego y como nos hemos globalizado, todos quedamos afectados por esas guerras. Entonces, siempre digo yo que a mí me encantaría tener un presidente que me cuente sus experiencias, pero la verdad que, gracias a Dios, ningún presidente tuvo la experiencia que tuve yo, de tener que gobernar en una pandemia en un país destruido como el que recibimos. Y la verdad es poca la experiencia que me pueden brindar en ese punto. Porque las salidas que tuvieron y que aprovecharon muchos, yo no las tuve. Ahora, lo que sí quiero soñar es que esta sensación que tengo yo, de que tanta muerte y tanta dolor no haya sido en vano, y podamos empezar a construir un país diferente, donde tanta injusticia desaparezca, donde tanta desigualdad desaparezca, donde la pobreza sea un problema no de los pobres, sino de todos nosotros. Eso podemos hacerlo posible. Ayer tuve una charla con amigos de la UIA y con amigos de la CGT. Una primera charla, en la que tienen que estar muchos más. Y les planteaba, miren, hemos probado 1000 formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Y en verdad, yo sé que todo el proyecto de futuro del país, eso que acaba de contar en su maravilloso discurso, o explicar en su maravilloso discurso Gustavo, y explicar con tanto detalle en su presentación Matías, eso es una Argentina que proyectamos a futuro. Y eso tiene que seguir trabajándose en este ámbito, con la participación de todos y de todas. Pero la Argentina tiene urgencias. Y las urgencias también debemos resolverlas. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Porque, entre otras cosas, el capitalismo necesita de gente que consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores es un capitalismo que se mata, que se suicida. Y lo que tenemos que garantizar es el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo, para que el que invierte tenga ganas de invertir y seguir invirtiendo para crecer. Y nada lastima más que la sensación de crecimiento que la inflación. Porque lo que sentimos es que lo que ganamos no nos alcanza, nos dura poco, no nos deja ahorrar,
no nos deja proyectar ni crecer a futuro. Nosotros tenemos como sociedad el deber de tomar este momento que es fundacional. No lo pudimos hacer antes. Ustedes dirán, ¿pero por qué no lo propusiste el primer día? La verdad es que lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, pero lo que es cierto es que el escenario no estaba dado. Porque era muy difícil pensar este escenario cuando teníamos 100.000 millones de dólares de acreedores privados reclamándonos que paguemos. Tuvimos primero que resolver ese problema. Y cuando terminamos ese problema, era muy difícil proyectar el futuro con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo y que este año nos obligaba a pagar 19.000 millones de dólares. Había que despejar esos problemas para poder animarnos a pensar en el futuro. Y ayer lo hablábamos, ese escenario ha empezado a despejarse. Ahora ya tenemos claro dónde está el horizonte. Ya sabemos que este año no vamos a tener que desembolsar 19.000 millones de dólares que hubieran postergado a millones de argentinos. Y sabemos que tenemos que crecer. Y sabemos que tenemos que producir más. Miro con tranquilidad que la tasa de desempleo baja. Miro con intranquilidad que hay 1.300.000 argentinos que viven de un plan que el Estado le da, porque lo que necesito es que esos argentinos vuelvan al trabajo formal, porque no son argentinos que no trabajan, son argentinos que trabajan, pero que no tienen ninguno de los derechos que tiene un trabajador formal. Y también me doy cuenta que en la Argentina, por las crisis recurrentes, ha nacido algo que se llama economía popular, de la que por ahí el Chino Navarro habló antes que yo, no lo sé, pero que nosotros tenemos que reconocer como un dato de la realidad. A mí me costó mucho entenderlo. Allí hay una economía que se mueve al margen de la economía formal, que incluye a millones de personas, y que nosotros no podemos hacer de cuenta que no existen. Que nosotros tenemos que darle un marco regulatorio distinto al de la economía formal para abrazarnos. Bueno, ahí lo tenemos y lo vamos a tener de referencia al presidente hablando en el Consejo, hablando con sindicalistas o justamente con políticos, con su gabinete, con sindicalistas y con empresarios, donde